Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2, clase 28. El mensaje a Éfeso. Éfeso, la mayor ciudad. Aunque Pérgamo era la capital oficial de la provincia de Asia, Éfeso era su ciudad más importante. Allí se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular. En el momento en que Juan escribía, era un importante puerto marítimo situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en la puerta de Asia. Desde el punto de vista religioso, destacaba el culto que se rendía a Artemisa, conocida como Diana de los Efesios. Su templo, el más grande jamás construido, llegó a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, entre los efesios también estaban muy arraigadas las artes mágicas. Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. En Éfeso se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que gozó de grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, quien pasó en aquella ciudad más de 2 años. Hechos, capítulo 19, versículos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo también residió allí por algún tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo fue un joven discípulo y colaborador del apóstol Pablo, quien lo envió a la ciudad de Éfeso para encargarse del liderazgo de la iglesia local. Pablo le escribió 2 cartas en las que le daba instrucciones sobre su labor en la iglesia de Éfeso. Combatir las falsas doctrinas. Había muchas enseñanzas erróneas infiltrándose en la iglesia, por lo que Pablo instó a Timoteo a defender la sana doctrina y evitar disputas estériles. Entre estas se mencionan doctrinas judaizantes y mitos que desviaban a los creyentes. Pablo les da instrucciones sobre cómo deben comportarse los líderes y los miembros de la congregación. Se establecen requisitos para obispos, pastores y diáconos, haciendo hincapié en la importancia del carácter, la fe y la conducta intachable. Además, se fomenta una vida de piedad. Timoteo debía ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Se le anima a no descuidar su don ministerial y a perseverar en la enseñanza de la verdad. Advertencia sobre los últimos tiempos. Pablo le advierte de que en los últimos tiempos aparecerán hombres corruptos, amantes del dinero, arrogantes y sin amor por Dios. Timoteo debía mantenerse firme y fiel a la palabra. En 2 de Timoteo, considerada la última carta de Pablo antes de su muerte, el apóstol le recuerda que persevere en la fe y que no se avergüence del evangelio. Le dice que pelee la buena batalla de la fe y que cumpla con su ministerio hasta el final. También estuvieron presentes Aquila, Priscila y Apolos. Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su vejez. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora, en el libro del Apocalipsis, vemos que el mismo Señor les envió otra por medio del apóstol Juan. Mensaje al ángel de Éfeso. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el Señor le va a dictar una carta al apóstol Juan para que escriba el mensaje que le quiere transmitir específicamente a la iglesia de Éfeso. La carta está dirigida al ángel, término con el que se hace referencia al líder espiritual responsable de transmitir la palabra de Dios a la congregación de Éfeso. Es importante destacar los motivos por los que se compara al pastor con un ángel, sin determinar a cuál se refiere, ya que estos tienen diferentes funciones espirituales. La palabra congela ángel en español procede del latín angelus, que a su vez deriva del griego ángelos, que significa mensajero. La principal característica de los ángeles es que fueron creados para servir a Dios y sus herederos, y cuentan con libre albedrío para hacerlo voluntariamente y con agrado. La función del ángel es estar permanentemente al servicio del Creador y no hablar ni realizar ninguna obra que no esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Del mismo modo, un hombre escogido por el Señor para liderar la iglesia debe tener una comunión permanente con el Padre Celestial, ser el comunicador de lo que necesita transmitir a la congregación y obrar solamente de acuerdo con lo que le ordena a través de su Espíritu Santo. Así actuó el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Se comportó como un ángel, mantuvo una conexión permanente con su Padre Celestial, habló y obró conforme a las órdenes del Espíritu Santo. Y esa manera de proceder lo llevó a heredar el trono del universo. Hablar y actuar igual que un ángel. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús lo declaró públicamente. Él mismo entendió y reconoció que vino a este mundo para ser completamente programado por la personalidad de su Padre. Él dice: nada hago por mí mismo. Durante toda su vida en la tierra no realizó ninguna obra que no estuviera en plena comunión con la voluntad de su Padre. El Señor dice: según me enseñó el Padre, así hablo. Y no salió de su boca ni una sola letra que no estuviera en completa armonía con lo que su Padre le mandó decir. También dice: porque yo hago siempre lo que le agrada, manifestando que no realizó ni una sola obra que no estuviera bajo su dirección divina. Jesús entrenó sus sentidos para identificar con perfección la voz del Espíritu Santo. En consecuencia, nunca fue engañado por el reino de las tinieblas. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El entrenamiento de los sentidos es fundamental en el ángel que lidera la congregación para poder identificar todas las obras realizadas por la influencia de la esencia del mal y discernir también las directrices del Padre Celestial, de modo que su obra se realice conforme a su voluntad. Mirar la obra de Jesús era como ver al que está sentado en el trono actuando en el mundo. El Señor supo traer el reino de los cielos a la tierra
y aplicarlo donde estaba el reino de las tinieblas. Jesús cumplió nuevamente el propósito del Padre. El principal objetivo por el que Dios creó los cielos y la tierra era proyectarse a través de los espíritus creados y disfrutar de esa manera del universo. Después de que Adán pecara, Jesús fue el primer hombre que nuevamente logró cumplir el propósito de Dios. En consecuencia, él venció por completo al reino de las tinieblas y devolvió a su Padre el poder absoluto sobre toda su creación. Tras la resurrección de Jesús, todas aquellas personas que imiten su proceder, se arrepientan de sus pecados y reciban el Espíritu Santo, tienen la posibilidad de glorificar al Padre Celestial en la tierra y de heredar un trono en el cielo. En consecuencia, el Padre Celestial lo acompañó durante toda su vida, porque Jesús siempre hacía lo que le agradaba. Eso es lo que hacen los ángeles que están a su servicio: hablar y actuar de acuerdo con las directivas que reciben del cielo. El comportamiento correcto del elegido de Dios. Ese comportamiento es el que deben tener los líderes de las iglesias. Deben comportarse como los ángeles, tener una intimidad permanente con el Padre Celestial para ser sus instrumentos en la tierra y transmitir a la congregación sus directrices divinas por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la principal característica que debe tener un ministro es una comunión plena con el Padre, meditar constantemente en su palabra y mantener una oración permanente para poder cumplir su voluntad en la tierra. Al igual que los ángeles cumplen la función de mensajeros intermediarios entre Dios y los hombres, los líderes espirituales son los mediadores entre el Padre Celestial y los creyentes, y su principal tarea es guiar a los hijos de Dios. Cuando se reconoce a un guía como un ángel, puede estar haciéndose referencia a un pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la principal función del ángel que lidera la iglesia: escuchar con claridad la voz de Dios para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Su función es hacer que cada hijo de Dios sea un instrumento para el desarrollo del reino, y la única manera de lograrlo es obedeciendo completamente las directrices del Padre Celestial. En consecuencia, el ángel debe aprender a obedecerlo en todo, tener un control total sobre sus sentidos para discernir entre el bien y el mal y enseñar a los miembros a comportarse de la misma manera para que conozcan más al Hijo de Dios, lo imiten en su proceder y se conviertan en varones perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aprender a batallar contra el reino enemigo. Otra de las particularidades importantes de un ángel que está al servicio de Dios es estar preparado para batallar contra los espíritus del reino de las tinieblas. Debe estar pendiente de las directrices del Espíritu Santo para entrar en acción y defender el reino de la luz. Esa misma actitud debe tenerla un pastor de una congregación. Debe mantener una constante comunicación con el Espíritu Santo para estar alerta ante cualquier ataque del enemigo y saber cómo proceder para vencer. El enemigo está todo el día buscando la oportunidad de atacar el reino de Dios, dañar el cuerpo de Cristo y afectar a la congregación. El enemigo no descansa y el verdadero Hijo de Dios tampoco. Debe estar velando y orando permanentemente para no ser sorprendido. El ataque puede proceder tanto desde fuera como desde dentro. Puede utilizar como instrumento a cualquier hombre apartado de Dios o a cualquier creyente que baje la guardia y entonces aprovecha la oportunidad para actuar en favor de su reino. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El adversario anda como león rugiente, buscando permanentemente la oportunidad de devorar a un seguidor de Jesús. En consecuencia, el ángel está pendiente de cumplir correctamente su función de atalaya y soldado del reino de Dios, ya que estamos en guerra constante contra el reino de las tinieblas. Por lo tanto, un líder espiritual debe comportarse de la misma manera, estar siempre preparado para actuar conforme a la voluntad del Padre Celestial, ya sea para transmitir sus mensajes o para actuar en cualquier momento de guerra espiritual. Hay ángeles que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta que cuando el Señor compara al líder de la iglesia con un ángel, también se debe tener presente que muchos de ellos, al escuchar la voz de Lucifer, se rebelaron contra Dios, dejaron de hacer su voluntad y ahora tienen que afrontar una terrible consecuencia eterna. La rebelión les hizo perder por completo la imagen de Dios. Se transformaron en seres malvados y oscuros y se volvieron sus enemigos. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto también es una comparación de extrema alerta, porque así como muchos ángeles fueron engañados por Lucifer para perder la conexión con Dios, un líder de una iglesia, si no vela y ora, corre el peligro de descuidar su relación con Dios y caer en las tentaciones. Este versículo es la mejor confirmación de que la comparación que hace el Señor entre los líderes de las iglesias y los ángeles puede ser una gran bendición, pero también una terrible maldición. Todo dependerá del comportamiento de cada uno ante la responsabilidad que conlleva dicha función. Las cartas son avisos de corrección y de aliento. En consecuencia, las cartas que el Señor Jesús envía por medio de Juan a las 7 iglesias son para que los líderes las mediten, las guarden en el corazón y obedezcan sus directrices. Cada líder debe evaluar su comportamiento ante tan honrosa responsabilidad. Si entiende que está obrando equivocadamente, debe arrepentirse y ponerse en armonía con la voluntad del Padre Celestial. Si está procediendo correctamente, debe continuar de la misma manera hasta el regreso del Señor. El destino de Lucifer y de los ángeles que se aliaron a su revuelta fue decretado desde antes de la fundación del mundo, ya que todos ellos habían experimentado la gloria de Dios y aún así se rebelaron contra él. Sin embargo, a los líderes de las iglesias que se dejaron influenciar por su maldad, se les da la posibilidad de arrepentirse y enmendar su camino. De lo contrario, terminarán en el mismo lugar de tormento eterno. Los seguidores de Jesús que se rebelaron, al igual que los ángeles rebeldes, cuando Él regrese a la tierra para juzgar, serán puestos a su izquierda, que representa a los perdidos. Aquellos que, a pesar de que se consideraban parte de la iglesia, se negaron a hacer la voluntad del Padre Celestial e hicieron lo malo por no preocuparse por salvar las almas, serán considerados malditos. Tristemente, la bendición se les transformó en una maldición. Puede que durante sus ministerios el Señor los reconociera como ángeles, como sus mensajeros, pero al no haber cumplido las directivas divinas, terminarán con el diablo y sus ángeles rebeldes en el lago de fuego. En consecuencia, hay ángeles mensajeros, ángeles guerreros y ángeles traidores. Los líderes de las iglesias deben adoptar el comportamiento de los dos primeros para ser efectivos en el ministerio y pasar la eternidad junto al Señor Jesús en su reino. Estos son los fundamentos por los que el Señor comienza su carta a la iglesia de Éfeso haciendo una comparación entre su líder y un ángel, ya que esta similitud será común en los mensajes a las otras congregaciones.
Clase 29. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando el Señor se refiere al ángel, se está refiriendo al pastor que lidera la iglesia. Pero cuando se refiere al que tiene las 7 estrellas en su diestra, se está refiriendo al principal mandatario espiritual para llevar adelante el reino de Dios. El 7 es un número que identifica algo perfecto, pleno y completo. Por lo tanto, cuando se refiere a las 7 estrellas, también se refiere a todos los líderes de las iglesias del mundo que llevan adelante el reino de la luz. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. La importancia de las estrellas. Los líderes espirituales que conducen las iglesias también se comparan en su conjunto con las estrellas, ya que éstas tienen la particularidad de iluminar la densa oscuridad del cosmos y son las que permiten la luminosidad que se aprecia en el espacio. Las estrellas generan luz mediante reacciones nucleares en su interior. Esta luz viaja por el espacio hasta llegar a la Tierra, donde los ojos humanos pueden percibir su luminosidad. Del mismo modo, los líderes espirituales son los principales encargados de traer la luz de Dios a la tierra. Esta luz se genera en el trono del Altísimo y ellos son los responsables de conectarse espiritualmente con el Padre Celestial a través del Espíritu Santo para hacer llegar la luz a los hombres de la tierra. La luz representa la palabra de Dios, el lenguaje de su esencia bondadosa, que ilumina la comprensión de las personas para que reconozcan la necesidad de volver a vincularse espiritualmente con el Creador. Jesús es la representación visible de la plenitud de luz que emana del trono. Él es la perfección de la personalidad de su Padre y la fuente de toda luminosidad. Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor relaciona a los líderes de las iglesias con los ángeles, lo hace en referencia a su función espiritual como sal de la tierra. Sin embargo, cuando los identifica con las estrellas, lo hace en referencia a que son la luz del mundo. En consecuencia, el profeta Daniel identifica a quienes enseñan la justicia del reino, a las multitudes, como estrellas eternas. El Señor, como recompensa, los tendrá permanentemente con una luminosidad particular y especial para que se la transmitan a otros hijos de Dios, incluso cuando comience la era del tiempo eterno en la Nueva Jerusalén. La principal función del líder de la iglesia debe ser enfocarse en convertirse en un instrumento potente de luz para iluminar el camino de los demás. Aumentar la intensidad de luz. Lo único que permite a un creyente formar parte de los que transmiten la luz de Dios es meditar permanentemente en la palabra para aumentar su intensidad luminosa. Cada nuevo versículo que se le revela al líder de la congregación hace que se convierta en una estrella más potente y con mayor alcance para iluminar. Pero, del mismo modo que sucede cuando se identifica a un líder de la iglesia con un ángel, también sucede cuando se lo compara con una estrella. Si cumple bien con el propósito divino en el reino, será muy bien recompensado, pero si no acata las directrices del Señor, será desechado y castigado por la eternidad. Judas, versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales,
sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay quienes sirven a Dios sin conocer correctamente quién es Jesús, y mientras dicen instruir al rebaño, cometen todo tipo de aberraciones. Judas habla de ellos cuando dice que se convierten en una mancha en vuestros ágapes. La comida que sirven es para apacentarse a sí mismos. Estos se autocondenan permanentemente. Son deshonestos e inmorales, que no tienen reparos en transmitir mensajes adulterados y contaminados por los deseos de la carne a la congregación, buscando su propio beneficio. Estrellas errantes. Las estrellas también son instrumentos astronómicos para guiar y marcar lugares específicos. En la antigüedad, los navegantes dependían de las estrellas para orientarse. Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La escritura relata que unos astrólogos, que estaban informados del nacimiento de un rey, en este caso Jesús, el Hijo de Dios, fueron guiados por una estrella hasta Belén, donde se detuvo justo sobre el lugar donde había nacido el niño. Sin embargo, Judas compara a los falsos maestros de las congregaciones con las estrellas errantes que se mueven de un lugar a otro en el cielo y provocan confusión y distorsionan el camino. Judas usa esta comparación para destacar que estos líderes falsos perturban y confunden a los miembros de las congregaciones porque sus enseñanzas están adulteradas y carecen de la dirección divina. Son sumamente peligrosos porque dan indicaciones inciertas y potencialmente destructivas. Finalmente, Judas dice que para estos falsos maestros está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se trata de una imagen aterradora que sugiere un destino triste, fatal y eterno. Judas, inspirado por el Espíritu Santo, confirma el terrible destino que les espera a los engañadores que preparan sus propios mensajes sin la debida revelación de la palabra de Dios, buscando beneficios personales. Están destinados a la oscuridad eterna. A veces es difícil imaginar lo que significa la eternidad en un lugar tormentoso, pero en las noches en las que no se ven las estrellas, es un símbolo poderoso de la oscuridad y el miedo que se puede llegar a sentir. Es una imagen que causa escalofríos. Las estrellas en su diestra. Juan sigue escribiendo el dictado del Señor y revela que las estrellas están en su mano derecha, conocida también como la diestra, que representa la autoridad que alguien muy importante otorga a otro individuo para que lo represente en su gobierno. Así ocurrió con Faraón, que nombró a José para que gobernara todo Egipto. A quienes se les otorga ese lugar de autoridad, se les identifica como los instrumentos elegidos para llevar a cabo su plan estratégico. Los que están a la diestra de un rey son hombres especialmente elegidos para ocupar un lugar de máximo honor, ya que se les reconoce como representantes de su gobierno y el rey les ha delegado su poder y autoridad para actuar en su nombre. No hay cargo más honroso en este universo que ser escogido por el Señor para representarlo en la tierra y llevar adelante su plan estratégico. El principal beneficio es tener el respaldo de su nombre, ya que se recibe también el poder, la autoridad y el señorío del Hijo de Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús también se describe como el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, que representan la obra que realiza el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. El número 7 hace referencia a la perfección y la plenitud de la voluntad del Padre Celestial. Por ese motivo,
Jesús anda en medio de los candeleros de oro, porque Él es la palabra de Dios. Si el Señor no está en el centro de todo lo que se hace, si no es la prioridad absoluta, esas obras no tienen vinculación con el reino de los cielos. El candelero representa las obras que realizan los hijos de Dios a partir de la meditación de la palabra y de la intimidad con el Padre Celestial. Se refiere a las obras que se realizan a través de la gracia divina, es decir, que fue Jesús quien actuó a través de los cuerpos de sus siervos, lo que se conoce como glorificar a Dios en la tierra. El candelero es de oro, simboliza lo importante y valeroso que es ser un instrumento de Dios. Los beneficios eternos que eso provoca a quienes hacen su obra por amor son incalculables. El oro tiene la cualidad de permanecer inalterable ante fenómenos como la oxidación o la corrosión. De la misma manera, los creyentes genuinos no se deterioran ante las pruebas o las tentaciones, sino que esos son los momentos propicios para que la actuación de Dios brille en sus vidas. Es entonces cuando manifiestan su firmeza inquebrantable. Ninguna situación conflictiva, persecución, injuria o mentira les causa daño en el corazón ni les quita la personalidad del Hijo de Dios. A pesar de todas las estrategias que usa el reino de las tinieblas para provocarlos y que se aferren al odio, el dolor, la ira, el celo, la envidia o la venganza como método de defensa, ellos permanecen inmutables, pues tienen en sus corazones el amor de Jesús. Todas las cosas las sujeto debajo de sus pies. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Padre Celestial colocó a Jesús como representante único de su gloria. Puso en su mano derecha las 7 estrellas y lo colocó en medio de los candeleros de oro, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Él es el único que quedó fuera de su soberanía divina, porque lo hizo igual a él. El Señor Jesús, con su obra, manifestó tener todo el reino enemigo debajo de sus pies, porque hicieron todo lo posible por sacarlo de la voluntad de su Padre Celestial, y no lo lograron, a pesar de todo el sufrimiento que le provocaron para descontrolarlo y que actuara con venganza en el Vía Crucis. En ese mismo momento, él dijo las palabras más impregnadas de amor que puede decir un verdadero hijo de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es tener al reino enemigo debajo de sus pies. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese debe ser el objetivo principal de todo líder espiritual, llegar a tener ese amor inalterable que tiene Jesús para transmitirlo al resto de la congregación. El enemigo no debe alterar bajo ningún concepto la manifestación del amor de Dios en las iglesias. Cuando todo haya sido puesto debajo de sus pies, entonces también Él se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el principal objetivo del Evangelio. Volver todo a la normalidad del comienzo de la creación, cuando Dios decidió ser la luz y proyectarse en sus seres creados para disfrutar del universo. Clase 30. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor comienza dirigiéndose al ángel de la iglesia de Éfeso y destaca que conoce sus buenas obras, en referencia al esfuerzo y la valentía
que mostró para meditar en la palabra de Dios y adquirir discernimiento espiritual para poder ser su instrumento. Lo primero que hay que destacar es que Jesús conoce a la perfección la obra individual de cada ser humano, especialmente la de aquellos que lo aceptaron como su Salvador y Señor, y la forma en que le dieron acceso a sus vidas para que obre en favor del crecimiento y avance del reino de los cielos. El "yo conozco tus obras", que le dice el Señor al ángel de Éfeso, tiene un tono favorable y de agradecimiento. La palabra arduo también significa dificultoso, complicado y complejo. Por lo tanto, Jesús sabe del esfuerzo que tuvo que realizar para servirlo e ir logrando los objetivos marcados por su Padre Celestial. Sin duda, este arduo trabajo está principalmente relacionado con la meditación de la palabra de Dios y con el compromiso de la oración. Estas son las dos actividades imprescindibles que un creyente debe realizar a diario para lograr todo lo relacionado con el reino de los cielos. Sin escudriñar la palabra y sin oración, no se puede hacer ni una sola obra en beneficio del reino de la luz. La paciencia para esperar el cumplimiento de la promesa. La paciencia para alcanzar los objetivos espirituales surge de la plena convicción de que la palabra de Dios, que se convierte en un rema en el corazón y se cumple, aun cuando viene siempre acompañada de un ataque del diablo con la intención de frustrar la promesa. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterar el temperamento, y es un fruto que produce la meditación de la palabra de Dios. A pesar de sufrir cualquier situación contraria, nada puede impedir que el propósito divino se cumpla. Entonces, Jesús le destaca al ángel de la iglesia de Éfeso, que ha visto su arduo trabajo y paciencia, y comienza a enumerar las virtudes que son el resultado de la gracia en su vida. No puedes soportar a los malos. Comienza diciéndole que no soporta a los malos, y este es uno de los principales sentimientos que se apoderan de aquellos que tienen intimidad con el Padre Celestial. No soportan las injusticias de aquellos que no se esfuerzan por cumplir su función ministerial y hacen que otros se sobrecarguen de actividades por su negligencia. No soportan a los que reiteran los pecados, a los que dan prioridad a los beneficios económicos personales e ignoran las necesidades de la iglesia, etc. Generalmente, los miembros poco espirituales o carnales son los que se sienten incómodos cuando se habla en la iglesia de los diezmos y las ofrendas, porque tienen el corazón apegado al mundo y por lo tanto no reciben las revelaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, es una maldad cuando un miembro no cumple ni con las directrices básicas que establece la palabra sobre lo que debe dar a Dios, ya que lo que no da también es un obstáculo para el desarrollo ministerial. Este es solamente un ejemplo de la maldad que puede tener muchos que se confiesan seguidores del Señor Jesús. Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Detector de apóstoles falsos. Luego le dice: has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta referencia que Jesús hace del ángel de Éfeso permite entender el desarrollo espiritual que tenía para liderar la congregación. El fruto de escudriñar permanentemente la palabra de Dios no le permitía ser engañado por falsas doctrinas. Evidentemente, los apóstoles, por su rango espiritual, son más propensos a recibir nuevas revelaciones de Dios, pero el conocimiento y el discernimiento del ángel de Éfeso lo hacían implacable. No dejaba lugar para la confusión ni el engaño. Podía detectar
si esa nueva enseñanza provenía de una revelación del Espíritu Santo o si era una mentira que Satanás quería infiltrar encubiertamente con un propósito destructivo en la iglesia. Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una referencia importante para entender que el ángel de la iglesia de Éfeso respetó las directrices de Jesús y se preparó espiritualmente para no ser engañado. Lo que el Señor dice en este versículo es sumamente grave. Vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Es un aviso de alerta extremo. Ningún creyente verdadero lo tomaría a la ligera. En consecuencia, se entiende perfectamente por qué el Señor destaca a este ángel, ya que podía identificar a los apóstoles mentirosos. Este ángel amaba al Señor, guardaba con mucho respeto sus avisos de alerta y meditaba en la palabra de Dios para que la gracia lo liberara de todo fraude doctrinal. Del verbo haber. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor continúa diciendo que, además de no soportar a los malos y de discernir el engaño de los apóstoles mentirosos, has sufrido. Has soportado las persecuciones, las injurias, los malos tratos y las mentiras que has tenido que padecer por mi nombre, y has tenido paciencia para soportar todas las pruebas que la misma palabra de Dios ocasiona hasta su cumplimiento. El apóstol Juan, al redactar el mensaje del Hijo de Dios, utiliza constantemente la palabra has, una conjugación del verbo haber, en referencia a todas las cosas buenas que realizaste en el pasado reciente. Y continúa diciendo, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esta frase hace hincapié en el esfuerzo realizado para llevar adelante el ministerio, sin importar lo dificultosa, complicada o cansadora que fuera la tarea. Todas estas cualidades son consecuencia de tener la palabra de Dios revelada en el corazón y vivir por la gracia divina. El Padre solo ama a su Hijo. Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dijo, el que me ama, guardará mi palabra. Por lo tanto, los que se esfuerzan en meditarla cosecharán resultados sumamente favorables, comenzando principalmente por tener el amor del Padre Celestial, ya que la revelación de la palabra de Dios en el corazón activa la obra de Jesús en la vida del creyente y le permite actuar a través de la gracia divina. El Padre Celestial solamente ama a su Hijo Jesús, es en el único en que tiene complacencia, porque prevaleció sobre todas las obras del diablo y le entregó nuevamente el poder y la autoridad de recuperar su esencia espiritual que está diversificada en cada ser humano. Por tanto, todo creyente que le da acceso a Jesús en su corazón se hace poseedor del amor del Padre Celestial. No has desmayado. Juan, siguiendo las directrices del Señor, continúa diciendo, no has desmayado. La palabra desmayar tiene varios significados: perder el valor, desfallecer de ánimo, acobardarse. También hace referencia a perder el sentido y el conocimiento. Así que, al decir que no has desmayado, destaca mucho más el esfuerzo y la valentía con que lo estaba sirviendo en el ministerio. No permitió que el enemigo se apoderara de su corazón y le hicieran perder la noción de lo que significa servir al Creador del universo. El amor por el Señor Jesús era su energizante, capaz de superar cualquier situación contraria que provocara el reino de las tinieblas. Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella,
ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El amor era la motivación más poderosa que lo mantenía sumergido en una meditación y una oración constantes, lo que le permitía salir victorioso de las pruebas y las tentaciones y realizar todas las obras del reino con muchísima pasión. Esto le permitió no desfallecer ni siquiera en los momentos de mayor tribulación espiritual, de la misma manera que habían procedido Moisés y después su discípulo Josué, esforzándose y siendo valientes, motivados por el amor que sentían hacia Dios, pasaban tiempo en su presencia, meditando en el libro de la ley, guardando y haciendo todo lo que estaba escrito y manteniendo una oración permanente, lo que les permitía prosperar en sus caminos y que todo les saliera bien. Ese comportamiento ante Dios les quitaba completamente el temor y no los dejaba desfallecer, porque la fuerza de la palabra en sus corazones les daba la certeza de que Dios estaba con ellos a donde quiera que fueran. El Señor tenía muy presentes las obras que el ángel de la iglesia de Éfeso había realizado por amor a su nombre. Era un jerarca espiritual de los últimos tiempos. Clase 31. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Un fuerte llamado de atención al ángel de Éfeso. A pesar de que el desempeño espiritual del ángel de la iglesia de Éfeso era sumamente reconocido por el Señor Jesús, le hace un fuerte llamado de atención, porque denota que ahora algo trabaja en contra del avance del reino. Ya no procede de la misma manera que cuando lo conoció. Ha perdido la frescura, aunque sigue adelante. Ya no está acompañado del gozo y la pasión del principio. Y esto está directamente relacionado con la disminución en la meditación de la palabra de Dios y la petición del pan diario, a la que necesita volver urgentemente, porque es determinante para poder seguir haciendo la voluntad del Padre Celestial hasta el final. Todos los problemas de los creyentes se deben a la ignorancia espiritual, que a su vez está relacionada a que no tienen una relación fluida con Jesús. Esto hace que se paralice el conocimiento del Padre Celestial y que se pierda la claridad sobre cuál es su voluntad. En consecuencia, Dios le exige a Josué, después de la muerte de su siervo Moisés, que se esfuerce y sea valiente en meditar día y noche en el libro de la ley y que nunca se aparte de su boca. El pensamiento del Creador es ilimitado e infinito, y sus hijos deben estar en constante armonía con Él para seguir creciendo espiritualmente, porque el reino de las tinieblas manifiesta su parte opuesta, y por tanto también tiene infinitas maneras de engañar a los hombres, renovándose en cada siglo. Los espíritus malignos idean nuevas estrategias para confundir a los hijos de Dios. Por ese motivo, deben actualizar constantemente su conocimiento de la verdad para prevalecer sobre el reino adversario. Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Jesús termina la parábola del juez injusto y la viuda insistente con una pregunta escalofriante. Cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Estarán mis hermanos permaneciendo en la comunión? Porque aunque sea el tiempo del fin y se le haya dado al reino enemigo
la posibilidad de perseguir a los santos y vencerlos, el Padre Celestial seguirá contestando las oraciones y valorará enormemente que sigan meditando en sus directrices divinas. De este modo, si está en su voluntad que sus hijos mueran en la persecución del gobierno de la bestia, lo harán de una manera gloriosa y quienes los vean quedarán impactados con su fe hasta el último momento. Marcos, capítulo 15, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Versículo 38. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Orando hasta el último aliento. En el momento en que Jesús estaba muriendo, el centurión romano que estaba a su lado, presenciando su crucifixión, quedó sumamente impactado por la forma en que terminó su ministerio en la tierra. En el último instante, antes de que su espíritu saliera de su cuerpo, dio una gran voz, y esto fue lo que impactó al centurión antes de que el Señor expirara. Como comandante de un ejército, sabía que ningún hombre, por fuerte y aguerrido que fuera, tendría fuerzas para dar un grito como el que dio el Señor Jesús en esa situación. Por ese motivo, decidió creer y confesar: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. En el estado en el que se encontraba el Señor, solo alguien con una fuerza sobrenatural podría actuar de esa manera. Entendió que su fuerza no era humana, sino espiritual, y que por la magnitud del grito provenía de un ser muy poderoso. En consecuencia, lo reconoció como el Hijo de Dios. Fue por la forma en que murió Jesús que este centurión romano decidió creer en él como el Mesías enviado del cielo, pero el Señor permaneció en oración con su Padre hasta su último aliento. Generalmente, los creyentes que mantienen una relación constante con el Padre Celestial siempre hacen algo que deja impactadas a las personas que los conocen íntimamente. Pueden ver en ellos acciones que demuestran una fortaleza espiritual inusual. Por ejemplo, quienes conocen al apóstol Lee Cho-sok quedan maravillados por la fortaleza que demuestra a sus 80 años al pasar varias horas al día en oración, por su manera de ministrar a tantos endemoniados en las campañas y por lo poco que duerme. Se nota que su resistencia no es humana. Era imprescindible que el ángel volviera al primer amor. El ángel de la iglesia de Éfeso tenía que volver al primer amor, a ese deseo ardiente de pasar tiempo en la presencia de Dios, meditando en su palabra, porque Juan fue citado en el cielo para que se le revelaran todos los acontecimientos que iban a suceder en el futuro, y la iglesia debe tener un conocimiento muy preciso para estar preparada ante lo que va a acontecer y poder mantener la fe y la salvación hasta el final. Por tanto, el ángel de Éfeso, si después de haber glorificado tanto a Dios, no determinaba volver a la meditación profunda, toda esa obra maravillosa se iba a desmoronar y perdería la salvación. Este es un camino que se debe recorrer hasta el final para que cada hijo alcance la meta establecida por el Padre Celestial. Hay que mantener el primer amor. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, después de haber sido enseñado directamente por el Espíritu Santo y habiendo obtenido un nivel espiritual muy elevado, aún así, reconoce no haberlo alcanzado todo, sino que continúa adelante hacia la meta. ¿Qué significa esto? Que continuará meditando incansablemente en la palabra de Dios y perseverando en la oración hasta que llegue al final. A pesar de su avance espiritual, sigue olvidando cosas del pasado que en su momento las consideraba una ganancia,
Pero tras escudriñar las Escrituras y adquirir un mayor conocimiento de Jesús y su amor, se dio cuenta de que todo lo que antes consideraba una ganancia era basura para su relación con Dios. Su motivación ahora es extenderse a lo que está adelante. Siempre hay más para expandir el conocimiento acerca de Dios y su reino, que es infinito. Para llegar a la meta triunfando, hay que seguir escudriñando las Escrituras para tener un corazón cada día más lleno y entendido de Dios, para poder seguir superando las maquinaciones del enemigo. Lo peor que puede hacer un hijo de Dios es dejar de meditar. Sin duda, su destino será el fracaso. No podrá llegar a la meta ni alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, debe mantener el primer amor para que el Señor esté a su lado hasta el fin. El Evangelio consiste en aprender constantemente acerca de la personalidad de Jesús y de su reino. Si una persona siempre escucha lo mismo, no puede avanzar ni crecer. Por lo tanto, debe aprender nuevas enseñanzas y recordar siempre lo que ya se le ha enseñado. Para eso es imprescindible meditar. No se debe parar de escudriñar la Escritura. Mateo, capítulo 13, versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Versículo 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Una persona docta es la que se esforzó en estudiar y, en consecuencia, ha adquirido un conocimiento mayor que el común de los demás, para estar mejor capacitado y obtener mejores y mayores resultados. Un padre de familia que desea enseñar bien a sus hijos necesita mantenerse actualizado en su aprendizaje, pero también debe tener en cuenta sus experiencias pasadas para poder aconsejarles correctamente y ayudarles a avanzar sin estancarse. Los creyentes deben actuar de la misma manera. El enemigo no los puede engañar con lo que ya aprendieron y experimentaron, pero deben seguir preparándose continuamente para afrontar los nuevos desafíos espirituales. En consecuencia, mantener el primer amor es fundamental. La meditación de la palabra de Dios debe ser constante, sin flaquear, porque lo que ya experimentaron en el Evangelio y fueron aprobados por Jesús debe permanecer activo en el corazón. Al mismo tiempo, deben adquirir nuevos conocimientos y estar preparados para los acontecimientos que están por venir, ya que es fundamental para prevalecer hasta el regreso del Señor. Perder el primer amor es el motivo principal del fracaso de un hijo de Dios, lo que degenera la armonía espiritual y descompone la relación. Se siguen haciendo las cosas, pero por costumbre, y ese descuido es fatal, ya que el diablo lo utiliza para sembrar confusión, duda, inconformidad, temor y finalmente destruir la relación con el Creador. Clase 32. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda de dónde has caído. Normalmente, cuando los creyentes empiezan a pecar y a mermar en la fe, y se les pregunta qué les pasó, las respuestas son bastante generalizadas. Algunos dicen que dejaron de pasar tiempo con Dios, que ya no leen la palabra como antes, y otros dicen que dejaron de orar y que su relación con el Señor Jesús se desmoronó. Son las dos principales causas del deterioro espiritual. El Señor Jesús le advierte al ángel de Éfeso que lo que puso por delante de la relación es el motivo por el que le va a quitar el candelero. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. En la vida de un creyente, todo lo que se interponga en estas dos actividades debe ser eliminado, porque por ahí comienza el engaño del diablo para destruirlo. ¿Qué se debe recordar? Lo que se interpuso en su relación con el Señor.
¿Qué fue lo que ocurrió que le hizo dejar de meditar o de orar? Puede haber sido un matrimonio, el nacimiento de un hijo, los estudios universitarios, un deporte, un negocio, un amigo, etcétera. Debe hacer memoria, porque eso fue lo que le provocó la caída y pone en riesgo su salvación. ¿De qué tiene que arrepentirse? De haber puesto en primer lugar lo que recordó y que le impulsó a dejar de hacer lo correcto. Algunos puntos importantes para reflexionar son los siguientes. Si el inconveniente de la merma espiritual no es por consecuencia de algo que el mismo Señor le dio como una añadidura para que mejore su rendimiento en el ministerio y no lo supo adaptar para seguir creciendo, o fue la respuesta a una oración realizada debido al buen comportamiento que tenía en su reino mientras lo servía con pasión, pero después se descuidó e hizo que la bendición se convirtiera en su idolatría y se descuidó. Buenos líderes con un gran ministerio, pero que no están casados, y el Señor Jesús autoriza el casamiento para que juntos obtengan mejores resultados, pero el cónyuge se convierte en la trampa de la fe y descuidan su relación con el Señor, o viceversa. Líderes que piden mejorar económicamente para obtener un mayor desarrollo ministerial y después se convierte en el obstáculo que interfiere con el mismo crecimiento, por el tiempo que requiere llevar adelante el nuevo emprendimiento. Son muchas las cosas que pueden ocurrir y que pueden provocar una distracción importante en el ministerio, y al atenderlas se disminuye notablemente la armonía con el Señor Jesús y se pierde el primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor a través de Juan le dice al ángel de la iglesia en Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras. Este nuevo haz, con la letra Z, proviene del verbo hacer y lo quiere alertar para que comience nuevamente a realizar lo que hacía en el inicio, antes de la caída, a meditar en la palabra de Dios y orar con pasión, para seguir sirviendo al Señor Jesús con un amor ferviente, apasionado y con denuedo. Se trata de un mensaje de advertencia extremo. Si no reaccionas correctamente a mi mensaje, vendré pronto y quitaré tu candelero. ¿Qué simboliza el candelero? El candelero simboliza la comunión con la palabra y la presencia del Espíritu Santo, que permiten que el Verbo se manifieste en la vida de un hijo de Dios y realice obras acordes a la voluntad del Padre Celestial. Tener el candelero encendido es fundamental para ser integrante de la familia del cielo. Si no vuelves a meditar y a orar como antes para recuperar tu primer amor, serás descartado del reino. El candelero, sin estas dos condiciones, se apaga y deja de cumplir su función. Lo que se hace sin meditar es vacío delante de Dios. El reino de los cielos no consiste en cumplir reglas o tener acciones que no surgen del fruto de una revelación divina. No se trata de hacer cosas para sentirse conectado con Dios, sino de vivir con convicciones, con acciones que nacen del corazón fundamentadas en la voluntad del Padre Celestial. Todo lo que se hace por un conocimiento intelectual o por la influencia de la palabra de alguien, sin antes meditarla para que se vuelva un convencimiento personal, es vacío delante de Dios. No contiene la presencia de su Hijo Jesús en la obra que se realiza. Por ende, es una manifestación carente de amor. Mateo, capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La doctrina de los religiosos de la época de Jesús, los escribas y los fariseos, era perfecta. Cumplían todas las reglas establecidas en la ley, pero las realizaban sin tener una activa presencia espiritual, por lo que se convertían en rituales para aparentar ser creyentes santificados. Sin embargo, estaban siendo dirigidos por Satanás y utilizados por los demonios. Todo lo que no se hace por una revelación de la palabra de Dios es una obra sin convicción, solo por una influencia externa, y lo que se hace sin fe es pecado. Obrando de esa manera inadecuada,
son los demonios los que utilizan el cuerpo del creyente para confundirlo y hacer que realice obras en favor del reino de las tinieblas. Mateo, capítulo 25, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Insensatas y prudentes, influencia y presencia. Esta parábola es un ejemplo de cómo se puede hacer la obra de Dios sin tener convicción en el corazón. 5 vírgenes insensatas tenían lámparas, pero nunca se preocuparon por tener su propio aceite. Siempre dependían del aceite de otros. Esto hace referencia a ministerios que nunca tuvieron una relación directa con el Señor Jesús, sino que siempre se apoyaron en las predicaciones de otros para dirigir su congregación. Cuando el Señor venga a buscar a su verdadera iglesia, les dirá: de cierto os digo que no os conozco, y quedarán fuera del reino de Dios. En cambio, las otras 5 vírgenes prudentes actuaban movidas por una convicción personal. Tenían su propio aceite en sus lámparas y también en las tinajas, fruto de sus meditaciones y constantes oraciones. No solo se preocupaban por conocer la voluntad presente de Dios, sino que también sabían exactamente cuándo regresaría el esposo, lo que demuestra el verdadero amor que sentían por Jesús. Si el Señor le advierte que va a retirar el candelero, es para que comprenda rápidamente que con esa obra dejó de ser un instrumento de la luz y el candelero termina obrando de manera opuesta. La oscuridad que provoca lo convierte en un tropiezo. El candelero representa al Espíritu Santo y la luz que brinda simboliza la palabra de Dios revelada en el corazón junto con la oración. Si estas dos particularidades no mantienen el candelero encendido, este pierde totalmente su sentido. La alarmante advertencia de Jesús de quitar el candelero de su lugar está directamente relacionada con el arrepentimiento y con volver a realizar las primeras obras. Es una oportunidad para recapacitar y recuperar la relación espiritual. La meditación y la oración vuelven a encender la lámpara para recuperar el primer amor y retomar el camino. De lo contrario, si no reacciona favorablemente, lo que se puso en primer lugar será el motivo de su eterna perdición. Clase 33. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Tienes algo que me agrada mucho. Las obras que realizan los nicolaítas son varias. Están los líderes espirituales que pueden llevar adelante un ministerio durante años y nunca han meditado en la palabra de Dios, sino que todas sus obras y enseñanzas se realizan bajo la influencia de otros, como sucedió con las vírgenes insensatas. La parábola de las 10 vírgenes cuenta que había 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaban aceite en las lámparas y en las tinajas. En cambio, las insensatas no llevaban ni siquiera aceite en las lámparas. El aceite representa la meditación de la palabra de Dios, que, cuando se revela al creyente, le permite tener luz propia. Las prudentes no solo meditaban en lo que tenían que hacer en el día a día, sino también en las otras cosas que tendrían que hacer en el futuro, para estar preparadas hasta el regreso del esposo. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las vírgenes prudentes no solo tenían luz suficiente para iluminar el día presente,
sino que también estaban preparadas para tener luz en los días futuros. Sin embargo, las insensatas, por no tener luz propia, no hacían nada de corazón, y cuando llegó el esposo no sabían ni lo que tenían que hacer. Hay pastores que nunca se han puesto a meditar para saber qué le tienen que transmitir a la congregación que son responsables, sino que se pasan el día escuchando mensajes de otros para después imitarlos. Un sermón totalmente falso porque no proviene de la convicción del corazón. El Señor Jesús, cuando regresa, les dice a las vírgenes insensatas: de cierto os digo que no os conozco. La obra de los Nicolaitas. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Cuando los apóstoles se vieron desbordados por el trabajo, decidieron escoger a 7 varones de buen testimonio. Así ellos se podían concentrar en las tareas espirituales más importantes y delegar en otros la distribución diaria, que ocasionaba murmuraciones y discusiones, especialmente entre los griegos. Cualquiera que sea la tarea que se realice para el reino de Dios, todos los que participen deberían tener el Espíritu Santo, porque es un trabajo que concierne a la familia celestial. Entre ellos había uno llamado Nicolás, del que se cree que surgió la secta de los Nicolaitas. Estos 7 hermanos fueron llamados para hacer las obras que les encargaban los apóstoles, pero una obra para el ministerio no solo se debe realizar por obedecer el mandato de un superior, sino por una convicción personal. El Señor aborrece las obras por influencia. En consecuencia, cuando un líder espiritual manda a un discípulo a decir algo o a hacer alguna tarea, debe meditar muy bien el mandato que se le dio para que, cuando lo realice, sea por una convicción personal para que lo haga de corazón y no por obedecer una orden, porque esa obra que se realiza sin convicción y sin amor termina siendo una tarea sin sustento espiritual. Todo lo que se haga por influencia del líder, a la larga o a la corta, se termina destruyendo, no perdura en el tiempo, porque no se realiza con convicción, sino por una obediencia momentánea, por influencia. Y cuando el líder no esté para darle una nueva orden, esa obra se hará mal, sin ganas, o se dejará de hacer. El Señor no recibe esa clase de obras, las aborrece. Probablemente Nicolás era uno de esos discípulos que hacen todo lo que se les ordena por influencia, pero no lo realizan de corazón, y el Señor Jesús detesta este tipo de servicio. Todo lo que se haga sin meditar, para entender con profundidad a quien se está sirviendo, para que se haga con la pasión y el amor correspondiente, terminará siendo una gran maldición en el futuro. Todo lo que no se hace de corazón es falso, y al diablo le encanta este tipo de servicios porque sabe que traerá fracaso al reino de Dios. Cuando Nicolás tenga el privilegio de liderar una congregación o un grupo de personas, sus seguidores terminarán siendo como él y también harán una obra con falsedad de corazón. Por eso el Señor Jesús aborrece las obras de los nicolaitas. Cada iglesia necesita un mensaje de acuerdo a su necesidad. Cada iglesia necesita una palabra de Dios acorde a su necesidad espiritual. Jesús, por medio de Juan, les detalla a las 7 iglesias en qué condición se encuentran, qué están haciendo bien y en qué están procediendo mal, y a cada una le da una recomendación diferente, acorde a lo que tiene que corregir para obtener la salvación y recibir las recompensas, y a otras las alienta para que sigan adelante con su buen comportamiento. El Señor transmite un mensaje muy específico a cada congregación para que aseguren su relación con Dios. En consecuencia, a cada ángel de cada iglesia
le da una indicación diferente para que estén en armonía con el reino de Dios. Si el predicador de la Odisea escucha el mensaje de Éfeso y luego lo transmite en su congregación, lo único que va a conseguir es aumentar el caos en el ministerio. El mensaje de la iglesia de Éfeso no le sirve a la iglesia de la Odisea. El Señor aborrece esta manera de llevar adelante el ministerio. Hay una palabra específica del Padre Celestial para ordenar correctamente el cuerpo de Cristo, según la situación que esté padeciendo. No todos los que le dicen Señor entrarán al reino. Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos en este mundo, pura y exclusivamente, para realizar la voluntad del Padre Celestial. Para eso vino Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres. Y aunque se le llame Señor, Señor, y se profetice, y se echen fuera demonios, y se hagan muchos milagros, si no se escudriñan las Escrituras, y se hace la voluntad del Padre, están excluidos del reino, están malditos. Obrar sin conocer la voluntad del Padre Celestial. Otra obra de los nicolaitas es servir al Señor o liderar una congregación sin conocer la voluntad del Padre Celestial. Eso también es fruto de la falta de meditación en la palabra de Dios. Y todo lo que se hace de esa manera tampoco se hace de corazón, y el Señor también lo aborrece. Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También se puede contabilizar como obra de los nicolaitas cuando se predica el evangelio por conveniencia personal o con la intención de obtener ganancias deshonestas a través de él, haciendo mercadería de los miembros de la congregación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro hace un resumen magistral de la obra de estos falsos maestros que, apartados de toda comunión con el Padre Celestial, introducen encubiertamente en la iglesia herejías destructoras. Habían comenzado sirviendo bien, pero luego se degeneraron tanto que llegaron al extremo de negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina, porque muchos los escucharán y seguirán sus disoluciones. Traen una separación doctrinal, destruyen los fundamentos de la palabra de Dios, ocasionan un rompimiento en los vínculos existentes de la congregación y perjudican el camino de la verdad para que sea blasfemado. En consecuencia, por la avaricia, buscan un bienestar personal o económico, y para lograrlo usan palabras fingidas y motivadoras para engañar y apoderarse de sus vidas y sus bienes. No se puede servir a dos señores. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Evidentemente, el líder que procede de esta manera flaqueó espiritualmente porque dejó de meditar y de orar, y le abrió las puertas al enemigo para que tomara el control de su corazón, porque detrás del amor a las riquezas
se esconde la obra de Lucifer. Una de las principales consecuencias de la caída de Lucifer fue el fraude que realizó con las finanzas del cielo, por el que se rebeló contra su creador y quiso tomar su lugar y sus posesiones. Por todos estos motivos, el ángel que lideraba la congregación de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas, y el Señor aprobaba su comportamiento. Le agradaba su postura espiritual, porque él también aborrecía sus obras. Todos estos comportamientos desordenados que obran de manera perniciosa en el reino de Dios son fruto de la falta de meditación en la palabra y de la oración, y hacen que los hijos de Dios queden expuestos a la astucia de la serpiente y pierdan la relación con el Señor. Como dijo el apóstol Pedro, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A veces resulta incomprensible la destrucción que causan las obras de quienes no meditan en la palabra de Dios, el daño que infligen a las almas ajenas de la verdad y los estragos que provocan en el reino de los cielos. Clase 34. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Adán fue el primero que no meditó en las directivas divinas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La caída de Adán se debió principalmente a dos errores graves. No reflexionó seriamente sobre lo que Dios le dijo ni sobre lo que le mandó hacer. Estas dos faltas le hicieron perder completamente la relación con el Creador y le impidieron acceder al árbol de la vida que estaba en medio del paraíso de Dios. Y esto es exactamente lo que le estaba sucediendo al ángel de la iglesia de Éfeso. Corría el riesgo de que le pasara lo mismo que a Adán, por eso el Señor Jesús lo reprende para que se arrepienta antes de que le quite el candelero. Por la negligencia de Adán, toda la humanidad quedó sometida a la tendencia pecaminosa. Y, del mismo modo, sucede con la congregación de un pastor negligente que no tiene intimidad con el Señor. Su descuido espiritual puede conducir a todos sus miembros a una eternidad en el infierno. Adán tenía que haber meditado en lo que Dios le dijo. Génesis, capítulo 1, versículo 16 al 18. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El mandato del Señor para Adán fue muy claro y directo. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre en la Biblia representa al espíritu humano, y el mensaje que Adán recibió de Dios fue contundente. Si comía del fruto de ese árbol, iba a morir. Tras darle la orden, el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le iba a hacer una ayuda idónea, en referencia a que iba a crear una mujer, Eva, que representa el alma. Génesis, capítulo 2, versículos 19 y 20. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda base de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán tenía que haber meditado en lo que Dios le mandó hacer. Pero antes de crear a la mujer, la ayuda idónea, el Señor formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y se las mostró a Adán para que les pusiera nombre. Después de hacer el trabajo encomendado por Dios, la Escritura dice claramente que no se halló ayuda idónea para Adán.
lo que significa que con ninguna especie de las que nombró se pudo comunicar verbalmente. No hubo ninguno idóneo con el que podía entablar un diálogo. Y, después de todo ese trabajo, el Señor hizo una mujer y se la trajo al hombre. En consecuencia, Adán tenía que haber meditado profundamente en dos cosas sumamente importantes que Dios le mandó directamente. Primero, que no tenía que comer del fruto del árbol señalado porque iba a morir. Y segundo, tenía que haber entendido que no había podido entablar un diálogo con ninguna especie a la que le había puesto nombre. Lo que le sucedió a Adán debe ser una alerta para las iglesias, ya que demuestra que la falta de meditación sobre todas las cosas que Dios le dice o le manda a realizar a un creyente, si no lo analiza cuidadosamente, lo pone en peligro de ser engañado astutamente por el reino de las tinieblas y puede perder definitivamente la relación con Dios. El hecho de que Eva haya escuchado hablar a una serpiente y que no se sorprendiera significa que Adán, el espíritu, no meditó en lo que le pasó con las especies cuando Dios le mandó que les pusiera nombre. No meditó en que con ninguna pudo entablar un diálogo. En consecuencia, Eva escuchó a la serpiente y no se sobresaltó como si estuviera pasando algo extraño. La serpiente, al ver su reacción tan tranquila, entendió que Adán no había meditado en lo que Dios le mandó a hacer. En consecuencia, astutamente la engañó y Eva, el alma, comió del árbol prohibido. Luego Eva, el alma, le dio de comer a Adán, el espíritu, y eso fue lo que provocó su separación eterna de su creador. El hombre murió como le había advertido Dios y perdió su conexión espiritual, quedando bajo maldición. La serpiente fue muy astuta. Primero le dio a comer a Eva, a la que Dios no le había impuesto la sentencia de muerte. Y al ver que comió y no murió, después le resultó fácil engañar a Adán para que también comiera del fruto como ella. Seguramente Eva, el alma, fácilmente le hizo creer a Adán, el espíritu, que Dios les había mentido respecto a la muerte. Por eso accedieron los dos a comer del fruto del árbol prohibido. Así es como la serpiente engaña a los creyentes para ocasionarles la muerte espiritual y los separa de Dios. Primero la serpiente comprueba si el espíritu ha meditado en la palabra de Dios, entrando en comunicación con el alma. Si logra captar su atención, confundiéndola, y ella le sigue la conversación sin sobresaltarse, es porque el espíritu no ha meditado en lo que Dios le dijo. Cuando el alma escucha a la serpiente y después consigue que el espíritu se ponga de acuerdo con ella y consideren juntos que Dios mintió en las directivas divinas que dio y deciden desobedecer al Creador, pierden completamente la relación. Automáticamente se someten al reino de las tinieblas y se convierten en hijos del diablo. Juan, capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Adán quedó fuera de acceder al árbol de la vida porque no meditó seriamente en lo que Dios le dijo y le mandó hacer. El Señor le había dicho a Adán, el espíritu, que si comía del árbol ciertamente iba a morir, pero no se lo dijo a Eva, el alma. Adán, el espíritu, ya tenía que saber que ninguna de las especies a las que les había puesto nombre podía hablar con él racionalmente, incluida la serpiente, a la que también le tuvo que poner nombre. Por eso se la reconoce como serpiente. Eso provocó que Dios lo sacara del huerto del Edén. Perdió la oportunidad de vivir eternamente con la personalidad del Señor por no meditar correctamente para obedecerlo y no caer en los engaños del reino de las tinieblas. En consecuencia, perdió definitivamente la gloria de Dios. El destierro del huerto. Génesis
capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El resultado final de su falta de meditación fue el destierro del huerto del Edén. Fue expulsado por Dios. A diferencia del resto de los creyentes, Adán comenzó su existencia con su espíritu bendito y tuvo el privilegio de ver personalmente la gloria de Dios. El Señor los visitaba y se paseaba con ellos por el huerto. Debido a la desobediencia de Adán, todos los demás hombres recibieron la tendencia pecaminosa, ya que sus espíritus nacen bajo maldición. Las dos principales cosas que Dios le dio para que se mantuviera con la vida espiritual, las ignoró por completo y Lucifer lo engañó. Primero, Dios le dijo a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Se lo había dicho solo a él, pero no lo escuchó atentamente. No meditó. Entonces comió y murió. Segundo, no prestó atención cuando Dios le mandó poner nombre a todas las especies, viendo que con ningún integrante se pudo relacionar racionalmente. Tampoco meditó en lo que Dios le mandó al hacer, y Eva no pudo discernir el engaño. Esos dos errores fueron los que al final le hicieron perder la gloria de Dios. El Señor Jesús logró tener las 7 estrellas en su diestra y andar entre los 7 candelabros de oro, porque cuando estuvo en la tierra, meditó profundamente en todo lo que su Padre Celestial le decía o le mandaba hacer. De esta manera, venció completamente el reino de las tinieblas y abrió nuevamente el camino a los hombres para que puedan acceder al árbol de la vida, si hacen también la voluntad del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán fue el primer hombre creado por Dios, que pecó y trajo la muerte al mundo. Jesús es llamado el último Adán, porque vino a redimir lo que el primer Adán perdió, trayendo vida y restauración espiritual a la humanidad. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En este versículo el apóstol Pablo explica que Adán trajo pecado y muerte, pero Jesús trajo justicia y vida eterna. Jesús es el nuevo Adán, ya que mientras el primer Adán trajo el pecado y la muerte, Jesús trajo salvación y vida eterna a quienes creen en él. Por tanto, el espíritu que estaba en Jesús, el último Adán, era guiado por el Espíritu Santo y meditaba permanentemente en sus directrices. En consecuencia, su alma, Eva, siempre estaba preparada para cuando la serpiente quisiera engañarla, y por ese motivo nació y murió sin pecado. No se puede dejar de meditar. Jesús le manda decir a las iglesias que tengan oído para oír lo que el Espíritu está diciendo. El que comienza a meditar, pero luego lo deja de hacer, pierde el primer amor. Por tanto, no podrá acceder al árbol de la vida. El enemigo, astutamente, lo engañará para que vuelva a perder su relación con el Padre Celestial y se le quite el candelero. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este proverbio resume de manera ejemplar lo que puede llegar a suceder con el ángel de Éfeso si no se arrepiente y vuelve al primer amor. Todos los espíritus humanos, en un principio, por el soplo que Adán recibió de Dios en el Edén,
estaban dentro de él. La insuflación representa a todos los espíritus de los hombres, pero por su desobediencia recibieron la maldición pecaminosa que simboliza la separación de Dios, la muerte del espíritu. Por tanto, todos los hombres nacen con el espíritu muerto y necesitan encontrarse directamente con Jesús para que con la palabra de Dios se lo resucite y lo conecte nuevamente con el Creador. El primer perro al que se refiere el proverbio es Adán. El segundo perro que vuelve a su vómito es el creyente que después de conocer a Jesús abandona su fe, deja de meditar y desobedece a Dios. La primera puerca es Eva. La segunda puerca que vuelve a revolcarse en el cieno identifica al alma del creyente que ha apostatado, cuyo espíritu fue purificado con la sangre de Jesús para que se le perdonaran todos los pecados, pero que vuelve a dejarse seducir por la serpiente y comienza nuevamente a satisfacer los deseos de la carne. El Señor quiere alertar al ángel que lidera la iglesia de Éfeso para que se arrepienta rápidamente y vuelva a la íntima comunión con Dios, a su primer amor, antes de que sufra el engaño de la serpiente y su espíritu se convierta en el perro que vuelve a su vómito y su alma en la puerca lavada que se revuelca en el cieno. En consecuencia, el Señor dice: al que venciere, porque sabe el esfuerzo y la valentía que deben tener los creyentes para meditar todos los días en su palabra y no perder el camino que los lleva nuevamente a comer del árbol de la vida.